Una supuesta organización intentó quitarle sus escopetas a un veterano del ejército en su propia tierra, usando amenazas falsas disfrazadas de legalidad. Detrás de las cartas estaba una red que buscaba intimidar a ancianos y veteranos solitarios en zonas rurales, confiando en que nadie se atrevería a oponerse. Pero no contaban con que habían tocado la puerta equivocada. Jack Morrison no solo era propietario, era comandante de los Rangers. Y solo escuchen cómo este hombre transformó una amenaza invisible en un caso federal que hizo temblar a los responsables. Porque la justicia, esta vez, no se quedó calada. Después de más de 20 años con las botas puestas, primero en Irak, después en Afganistán, y más tarde entrenando escuadrones jóvenes en Carolina del Norte, decidí apagar la radio táctica y encender el silencio, no porque me sintiera débil, al contrario, sentía que todavía podía seguir, pero ya no tenía para quién. Los hijos crecieron. El matrimonio, como muchos en la vida militar, no sobrevivió al tiempo ni a la distancia. Me retiré con honra pero sin ceremonia. Lo último que necesitaba era otro apretón de manos bajo una bandera. Lo que yo quería estaba muy lejos del ruido, del protocolo y de las órdenes. Busqué tierra en Arizona porque allí el sol es honesto. Allí uno ve venir las cosas. Y también porque, siendo sincero, en Arizona todavía te permiten ser dueño de tu vida sin pedir permiso. Encontré una propiedad de poco más de 2 acres, a las afueras de Tucson. No era perfecta. El terreno era duro, el pozo estaba seco y la cerca oxidada. Pero cuando uno ha dormido en refugios improvisados bajo fuego cruzado, eso ya no importa. Lo importante era que era mía. Sin vecinos, sin regulaciones absurdas, sin nadie diciéndome cómo debía vivir. La casa la construí yo mismo, no necesitaba lujos, solo funcionalidad, una estructura firme de madera con aislamiento doble, una pequeña estufa de lena, una ducha sencilla con agua solar y una cocina donde cada cosa tenía su lugar, cada clavo fue puesto con intención, cada tornillo fue apretado con calma. Trabajar con las manos tiene algo que te vuelve a conectar con lo que eres. Al lado levanté un cobertizo donde guardaba mis herramientas, repuestos, una caja de primeros auxilios más completa que la de cualquier clínica del pueblo, y sí mis 2 escopetas de casa. Una Remington 870 y una Benelli Supernova, ambas registradas, limpias, seguras. Las había usado para cazar en Alaska durante una rotación especial, y las traje conmigo no por nostalgia, sino por responsabilidad. Para mí, un arma no representa violencia, representa disciplina, control y deber. Algo que entiendes cuando has visto lo contrario. También instalé cámaras en los puntos clave del terreno. No porque esperara problemas, sino porque, como dice el dicho, confía pero verifica. Era mi manera de mantener la paz. Un sistema simple, sin conexión a ninguna nube, grabaciones locales y un pequeño generador de respaldo. No dependía de nadie, y eso me daba tranquilidad. Los días eran largos pero tranquilos. Por las mañanas solía salir al porche con una taza de café fuerte, y escuchaba el crujir del viento sobre la grava. El único sonido humano era el de algún avión comercial cruzando alto, tan lejos que parecía irrelevante. Las noches eran lo mejor, ni un farol cerca, el cielo limpio como espejo. Cada estrella me recordaba lo mucho que habíamos perdido por vivir tan rápido, por mirar pantallas en vez de mirar arriba. Una vez por semana bajaba al pueblo a comprar provisiones. No hablaba mucho. Un buenas tardes, un apretón de manos al carnicero. Eso bastaba. Nunca me sentí solo. Había tenido suficiente de gente durante toda mi vida. Pensaba quedarme allí hasta el final, plantar algunos árboles, tal vez construir una casita para invitados. Tal vez no, lo que sí sabía era esto. Había encontrado paz. Un tipo de paz que no se compra ni se firma. Una que se construye con trabajo, respeto y límites claros. Y esa paz vivía conmigo, en mi tierra, en mi silencio, en mi rutina. Y entonces una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el porche, la encontré. Una joya, pegada con cinta al buzón, sin remitente, sin explicación. Solo una amenaza escrita como si yo fuera uno más. No sabían con quién se estaban metiendo. Era una mañana como cualquier otra. El cielo despejado. El viento del este traía ese olor seco del desierto que uno aprende a leer como señal. El café estaba caliente en la mano derecha, la otra descansaba sobre el respaldo de la silla de metal. Nada indicaba que algo estaba por cambiar, hasta que vi el papel.
No estaba dentro del buzón sino pegado con cinta, como si alguien lo hubiera dejado apurado, sin querer contacto, papel blanco, tinta negra, tipo de letra impersonal, de oficina. Un encabezado en negrita. Aviso de violación de reglamento HOA. HOA. Asociación de Propietarios. Seguí leyendo, con el queno fruncido y el pulso tranquilo, pero atento. Artículo 7.2. Prohibido almacenar armamento en propiedad visible desde el exterior. Tiene 14 días para deshacerse del material o enfrentar a sanciones administrativas, civiles y o penales según estatuto regional. Estuve en zonas donde cualquier señal podía significar algo. Aprendí a leer entre líneas, a notar los errores, los gestos, los tonos, y este papel no encallaba. Primero, yo nunca firmé nada con ninguna HOA. No vivo en una comunidad cerrada, no tengo vecinos a los lados ni hay portón de entrada. Esta tierra fue comprada directamente, con escritura clara y sin cláusulas. La revisé yo mismo. Segundo, el lenguaje legal del documento era sospechosamente vago. Decía estatuto regional, pero no especificaba el número de ley ni autoridad emisora. No había dirección física de la supuesta organización ni teléfono. Solo un correo electrónico genérico, huadashcompliance@zonasuroeste.org. Lo sostuve un momento entre los dedos, no por miedo, por curiosidad fría. Quería entender qué tipo de juego era este, porque eso era, un juego, una jugada encubierta. Fui al cobertizo, saqué la carpeta con los planos de la propiedad, copias del registro del condado, confirmaciones de compra. Todo en regla, ninguna mención de estar sujeto a ninguna organización vecinal. Era tierra libre, sin cargos comunitarios, sin normas impuestas. Volví al porche, me senté, leí el papel una vez más, y entonces luego esa sensación que uno no pierde nunca, incluso después del retiro, la alerta silenciosa, esa voz interna que dice, esto no es casualidad, porque ahora, no tenía enemigos aquí, no hablaba con casi nadie. Era una prueba, una extorsión, un error, no lo parecía, era demasiado específico. El detalle más llamativo estaba en el segundo párrafo. Fotografías del incumplimiento fueron archivadas el día 12 de mayo. Se procederá a notificar a las autoridades competentes si no hay respuesta formal. ¿Fotografías? ¿Quién había estado en mi propiedad sin que yo lo viera? ¿Quién se acercó lo suficiente como para tomar imágenes de mis armas? Y más importante aún, ¿cómo sabían que estaban allí? Porque las escopetas no estaban a la vista de cualquier transeúnte. La casa no tenía ventanas hacia el camino. El cobertizo tenía cerradura. Eso solo podía significar dos cosas: o alguien me observó desde muy cerca, o alguien había entrado sin permiso. La idea no me molestó en el sentido habitual. No sentí miedo, sentí algo más frío, una tensión estructurada, la misma que se siente antes de una operación, cuando ya sabes que el entorno cambió, aunque no sepas exactamente cómo. Guardé el papel en una funda plástica, lo metí en un archivador con fecha. Después revisé las grabaciones de las cámaras. Una por una. 2 días atrás, a las 2:46 de la madrugada, una figura con gorra y mascarilla cruzó brevemente el ángulo de visión trasero. Rápido, cauteloso, con algo parecido a una linterna en mano, demasiado breve para identificar, pero no era un animal. Respire hondo. Para cualquiera, podría parecer solo un malentendido, un error administrativo, pero para alguien que ha vivido lo suficiente, para alguien que ha protegido vidas en silencio, esto ya era un patrón. Y lo más importante, ya no era privado. Alguien había cruzado la línea, y estaban a punto de entender por qué eso nunca es buena idea. Una vez que recibí aquella primera carta, lo primero que hice fue lo que cualquier soldado entrenado haría: reunir información. No responde, no lame, no les di señales de reacción. Me limité a observar. Lo primero fue revisar los registros públicos del condado. Ingresé al portal oficial, busqué por dirección, por parcela catastral, por vecindarios cercanos. No había ninguna HOA registrada para esta zona, ninguna asociación de propietarios vigente, ni activa ni disuelta, ni siquiera en trámite. Era legalmente tierra sin gobernanza comunitaria, justo como la compré, justo como quería, pero al tercer día, justo después del amanecer, encontré un nuevo sobre. Esta vez estaba metido dentro del buzón, imprimido en papel más grueso, con membrete falso que imitaba una entidad oficial. A simple vista, alguien podría creerlo legítimo, pero yo ya había visto demasiados documentos reales en mi carrera como para no notar las costuras. Este tenía lo que parecía una firma digitalizada,
con un supuesto nombre. Gerald Hampton, coordinador de cumplimiento regional. Joa, Arizona Sur. Y debajo, lo que sí captó mi atención. Dado que usted no ha corregido la infracción en el plazo indicado, se procederá a emitir multa conforme al Estatuto 14.3. Si no hay respuesta, la oficina del sheriff del condado será notificada formalmente. Eso cambió el tono. No solo estaban intentando intimidar, ahora estaban involucrando autoridades. Aunque fuera mentira, el simple hecho de mencionarlo era una jugada peligrosa. Alguien estaba apostando alto. Tomé la joya, la fotografía, la comparé con la anterior. Cambiaron el estilo, el tono, los detalles. Esto no era amateurismo, era un patrón, cuidadosamente adaptado para parecer legítimo. Alguien se había tomado el tiempo, y entonces supe que necesitaba una segunda opinión. Llamé a Tom Graves, viejo amigo de la unidad, exagente del FBI, retirado hacía unos años, pero con la mente tan afilada como siempre. Vivía al norte, en Prescott. Cuando contesto, bastó con decirle una frase. Tengo algo que huele mal en papel oficial. 4 horas después, Tom estaba en mi casa. Abrió su maletín, sacó su portátil, un lector de metadatos y una carpeta llena de códigos legales. Mientras yo le preparaba café, él ya estaba cruzando direcciones, IPs, códigos QR. Su veredicto fue directo. Jack, esto es falso, pero no hecho al azar. Esto es fabricado para parecer legal, pero justo por fuera del radar judicial real. Es sofisticado. Alguien sabe lo que hace. Analizo el dominio del correo electrónico, registrado desde un proveedor extranjero, redireccionado a múltiples servidores, con protección de identidad. Lo había visto antes, en fraudes organizados, no de un adolescente jugando, sino de un grupo con estructura. Tom me mostró una base de datos no oficial que recopilaba quejas rurales. Ahí estaba el patrón. Casos casi idénticos en Nuevo México, Colorado, Texas, todos recientes, todos con veteranos, ancianos o personas solas en propiedades semi-aisladas. Siempre cartas bien escritas. Siempre amenazas vagas, pero lo bastante serias para sembrar miedo. Tom lo resumió con una frase que no olvidaré. Esto no es una carta. Esto es una trinchera disfrazada de papel. Te están probando, quieren ver si quedes. Si cedes ya no paras, y si no cedes, te estudian. Me senté en silencio, no por desconcierto, sino porque comprendí exactamente lo que estaba pasando. Esto no era una joa, era una operación encubierta, disfrazada de regulación civil, y su blanco éramos nosotros, los que creíamos que habíamos ganado el derecho a vivir en paz, los que no gritábamos, los que no firmábamos sin leer, una guerra diferente, más silenciosa, más burocrática, pero guerra, al fin y al cabo, ya supe que no bastaba con no responder, era hora de prepararse. 7 días después de la primera nota, justo cuando el sol comenzaba a pintar el horizonte con ese color naranja seco que solo se ve en el desierto, Jack salió al porche con su café. El día parecía tranquilo, pero no lo era. A las 8:17 en punto, una SUV negra sin placas se detuvo justo al borde de la entrada de grava. No hizo el sonido normal de un auto torpe. Se detuvo con precisión, como si conociera el terreno. Jack dejó la taza en el barandal. No se movió de inmediato. Observo. 2 hombres bajaron de la camioneta, ambos vestidos con ropa neutral, camisas polo sin logotipo, pantalones khaki, zapatos limpios. Cada uno llevaba una carpeta negra bajo el brazo. No saludaron, no pidieron permiso, solo caminaron hacia la línea del terreno. Jack se incorporó, bajó los 3 escalones de madera y se detuvo justo donde comenzaba el acceso. No cruzó la línea legal. No alzó la voz. El más alto de los 2 habló primero, con esa entonación de quien está acostumbrado a dar órdenes sin tener autoridad real. Señor Morrison, venimos en representación del Comité de Regulación Residencial del Condado. Hay una situación pendiente sobre posesión de armamento visible desde el exterior. Estamos aquí para resolver esto de forma rápida y voluntaria. El otro agregó, si coopera. No será necesario escalar la situación. Solo necesitamos que entregue las armas para su destrucción supervisada, conforme al Estatuto 14.3b. Está todo aquí, dijo, alzando la carpeta como si eso la hiciera legítima. Jack no respondió de inmediato. Respiró despacio. Los observo. Sus posturas, sus manos, sus miradas. No eran policías, no eran funcionarios, y sobre todo, no sabían con quién hablaban. Entonces habló.
Bajo, claro, sin un gramo de duda. He dirigido operaciones en Kandahar, en Mosul, he trabajado con equipos de reconocimiento en áreas donde nadie quería estar. He negociado con hombres armados hasta los dientes y con objetivos más claros que los suyos. Si creen que van a entrar aquí, en mi tierra, sin identificarse, sin orden judicial y con una carpeta, están en el terreno equivocado. Los dos hombres se miraron. Uno tragó saliva. El otro intentó recuperar la compostura. No estamos aquí para amenazar, solo queremos cumplir. Jack lo interrumpió, sin elevar la voz. Ustedes no están registrados en ningún condado, no tienen placa, no tienen autoridad. Y lo más importante, están parados a un paso de cometer una violación federal por intento de confiscación fraudulenta. Y todo esto, dijo, señalando hacia una pequeña cámara en el poste, está grabado en alta definición, con audio, con geoetiqueta, y con respaldo en la nube. Silencio, tenso. Uno de ellos bajó la mirada hacia el suelo, el otro, más terco, aún trató de sonreír, como quien cree que puede salir del embrollo con palabras vacías. No queremos problemas, señor Morrison. Esto se puede manejar sin más vueltas. Jack dio un paso adelante, solo uno. Pero con ese paso, dijo todo lo que hacía falta. Yo tampoco quiero problemas, pero sé cómo manejarlos si llegan. Así que vuelvan a su vehículo, cierren la carpeta, y piérdanse de mi vista. Los hombres dudaron, pero obedecieron. Subieron al SUV, dieron la vuelta sin decir nada y se alejaron por el mismo camino, sin ruido, sin despedida. Jack los observó hasta que el polvo del camino volvió a asentarse. Luego subió al porche, tomó su café, aún caliente, y dio un sorbo. No era la primera vez que alguien subestimaba su paciencia, pero si sería la última que alguien lo intentaba así. Ya no eran solo papeles. Ahora sabía, ellos estaban dispuestos a venir en persona, y si lo habían hecho una vez, lo harían de nuevo, pero esta vez Jack ya no investigaba, ahora se preparaba. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Jack se despertó por algo que no sonaba como viento, un crujido breve sobre la grava lateral, un paso humano, no un animal, no encendió luces, solo se acercó al monitor del sistema de vigilancia. Las cámaras térmicas ya estaban grabando. En la imagen un hombre, encapuchado, con linterna de luz filtrada, merodeaba en silencio. Caminaba lento, tomando fotos del cobertizo, la cerca, incluso del perro, que lo observaba en silencio. 3 minutos. Luego desapareció entre los arbustos. Al amanecer, Jack llamó al sheriff, entregó las pruebas. La respuesta fue simple. Sin daño o entrada forzada, no hay delito procesable. Jack lo entendió sin frustración. Estaba solo, como antes, como siempre, pero él no era cualquier ciudadano, era comandante, y un comandante actúa. Guardó las grabaciones, hizo copias cifradas, reforzó sensores, ajustó cámaras, rediseñó el sistema de luces perimetrales, instaló balizas de rastreo discretas, activó lo que él llamaba su protocolo personal de contención pasiva. No era paranoia, era preparación, porque si alguien camina de noche en tu tierra sin permiso, no es casualidad. Y Jack no pensaba dejar la iniciativa en manos de otros. Jack no era hombre de amenazas, tampoco de impulsos, era estratega, y en estrategia, el primer paso no es golpear, es entender el terreno. Al amanecer del día siguiente, después del intento de intimidación nocturna, Jack se sentó frente a su mesa de trabajo, no con rabia, sino con claridad. Abrió su carpeta marcada respuesta, un protocolo personal que había desarrollado durante años de servicio en zonas donde el caos solo se contenía con preparación, estructura y tiempo correcto. Activó los sensores periféricos en modo redundante. Reforzó las entradas de acceso con anclajes de seguridad y reprogramó los focos infrarrojos para reacción inmediata. Luego desplegó un dron compacto con cámara térmica integrada y vuelo silencioso. Lo programó para patrullar en horarios aleatorios, siguiendo trayectorias irregulares. No era vigilancia pasiva, era conciencia activa del entorno. Pero esto no era solo cuestión de defensas. Jack no buscaba esperar al siguiente paso del enemigo. Él lo daría primero. Reunió los documentos falsos, las imágenes de vigilancia, los metadatos de correos y capturas de pantalla. Tom Graves, su amigo exagente, le ayudó a estructurar un dossier claro, verificable y legalmente sólido. Ese mismo día, enviaron todo el material a una corte federal del distrito, no a cualquier contacto,
sino a un juez con reputación de ser intolerante a fraudes institucionales. Incluyeron los indicios de suplantación de identidad oficial, intentos de extorsión, acceso no autorizado a propiedad privada y amenazas encubiertas. Pero Jack sabía que a veces el sistema necesita presión pública para actuar con velocidad. Así que hizo una segunda jugada. Llamó a un periodista local, Mason Calder, veterano también, conocido por exponer casos de corrupción y esquemas ilegales en zonas rurales. Le explicó la situación sin dramatismo, pero con ecos en la mano. Mason no tardó en reaccionar. En menos de 72 horas, la historia se hizo pública. Veterano descubre operación encubierta de fraude disfrazado de Hoa en tierras rurales de Arizona. El artículo incluía fragmentos de las cartas, capturas de cámara, análisis forense digital y el contexto completo. Los lectores no solo vieron el fraude, vieron el patrón, y ese patrón tenía nombres. El mismo día que salió la nota, las autoridades federales abrieron una investigación preliminar. Los que antes exigían entrega voluntaria de armas, ahora eran objeto de citación judicial. Los que amenazaban desde la sombra, ahora eran nombrados en un expediente legal por suplantación de autoridad pública, fraude administrativo, tentativa de extorsión agravada. Jack no celebró, no levantó el puño, no sonrió frente a la cámara, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Porque cuando un oficial retirado ve cómo alguien intenta corromper el orden bajo el disfraz de reglamento, no responde con ira. Responde con verdad, estructura y ley. Y si eso no basta, tiene aún más recursos. Pero en este caso, la primera línea de defensa funcionó. Cuando la historia salió a la luz, los que se movían en la sombra perdieron su ventaja. Lo que antes era un juego silencioso de presión y miedo, ahora estaba bajo los reflectores. Los supuestos representantes de la JOA, los mismos que se presentaron frente a la casa de Jack con carpetas y palabras suaves, intentaron desaparecer, vendieron sus teléfonos, cerraron cuentas, dejaron oficinas improvisadas en Phoenix y Santa Fe, cambiaron nombres, cortaron comunicaciones, pero ya era tarde. Gracias a la denuncia formal respaldada por pruebas digitales y físicas, el caso fue tomado por agentes del US Marshal Service, en colaboración con el Departamento de Justicia. Las investigaciones revelaron un patrón meticuloso. Más de 200 propiedades rurales estaban en su lista, la mayoría pertenecientes a veteranos, ancianos o personas viviendo solas, lejos de centros urbanos. El objetivo era claro: usar la apariencia de legalidad para presionar a quienes, por carácter o edad, podrían no tener fuerzas para resistir. En una madrugada de lunes, tras varios días de vigilancia, los responsables principales fueron interceptados en la frontera del condado de Luna, intentando abandonar el estado en una caravana sin registros claros. Los marshals actuaron rápido y sin alardes. Fue una operación quirúrgica. Los involucrados fueron detenidos sin resistencia. En cuestión de horas, la historia se volvió nacional. Titulares en línea, estaciones de radio y cadenas regionales replicaban el informe original. Veterano descubre esquema de JOA falsa que extorsionaba a propietarios del suroeste. Operación encubierta. Usaban el miedo legal para quitar tierras y armas a ciudadanos vulnerables. No se trataba solo de Jack. La historia tocó una fibra profunda en la audiencia. La idea de que alguien se atreviera a manipular el respeto por la ley para intimidar a quienes la habían defendido con su vida. A Jack comenzaron a llegar mensajes, cartas, llamadas de desconocidos. No buscaba reconocimiento, pero su nombre apareció en artículos, entrevistas, foros. Algunos lo llamaron el vigilante rural, otros el veterano que dijo basta. Pero hubo un apodo que resonó más fuerte y que, sin que él lo supiera, se repetiría una y otra vez: el guardián del desierto. No porque disparara, no porque gritara, sino porque puso el cuerpo, la mente y su experiencia al servicio de la verdad. Jack no respondió a los medios, no buscó cámaras, volvió a su rutina. Café a las 6, inspección del terreno, silencio bien ganado. Sabía que esto no terminaba con arrestos. Sabía que siempre habría otro intento, otra amenaza disfrazada de formalidad. Pero también sabía algo más importante: ahora no estaba solo, y quizás por primera vez en mucho tiempo, el desierto no solo estaba en calma, estaba vigilado. Pasaron varias semanas desde que la historia se hizo pública y las detenciones fueron ejecutadas. La tormenta mediática se calmó, y los titulares encontraron nuevas noticias, pero en los pasillos donde se decide la ley, el caso seguía su curso.
Un mes después, la oficina del fiscal general del Distrito Suroeste se comunicó con Jack. Le pidieron que declarara formalmente como parte clave del expediente que se estaba construyendo contra el grupo que operaba la falsa Hoa. Jack aceptó, sin rodeos, sin exigencias. Voló a Phoenix con lo necesario, pruebas digitales respaldadas, una bitácora detallada de eventos, y algo que no podía imprimirse. Credibilidad construida en años de servicio, disciplina y verdad. Frente al jurado preliminar, explicó los hechos sin dramatismo. Describió cómo recibió las cartas, cómo descubrió las incoherencias, cómo identificó el patrón, cómo activó sus protocolos. No habló como víctima. Habló como testigo del intento de corrupción encubierta bajo una máscara administrativa. Su testimonio fue lo que necesitaban para armar la estructura legal del caso. El fiscal lo confirmó al final de la sesión. Señor Morrison, lo que usted hizo no solo evitó un delito, evitó que continuara un modelo de abuso. Poco después se confirmó lo inevitable. El grupo detrás de la operación fue formalmente acusado por crimen organizado, falsificación de documentos oficiales, suplantación de autoridad, extorsión agravada y otros cargos. La maquinaria de la justicia comenzó a moverse, lenta pero firme, y esta vez con dirección clara. Jack volvió a casa en silencio, sin entrevistas, sin homenajes. El terreno seguía igual, la cerca firme, las cámaras activas, las escopetas limpias y en su lugar. Max, su perro, volvió a dormir sin alertas, estirado junto a la chimenea. El sol del desierto seguía cayendo sobre el porche al final de cada día, y el aire de la tarde traía el mismo silencio que Jack tanto había buscado. Pero algo había cambiado. Ya no era solo su refugio. Ahora sabía, con certeza, que otros también lo vigilaban, no para controlarlo, sino porque se habían inspirado en él para protegerse mejor. Él no lo buscó, pero esa fue la consecuencia, y aunque la calma regresó, Jack sabía algo que nunca se le olvidaría. La justicia no es automática. Hay que estar presente, hay que sostenerla, hay que defenderla, incluso cuando parece invisible. Por eso, cada noche, antes de apagar las luces, revisaba las grabaciones, no por miedo, por respeto, por principio, porque un comandante puede dejar el uniforme, pero la responsabilidad nunca. La tarde caía lenta sobre el desierto. El cielo pasaba del azul limpio al naranja profundo, como si alguien estuviera apagando el día con cuidado. Jack estaba en el porche, como tantas otras veces, con el mismo ritmo de siempre. En la mesa, un pano gris, aceite, una escopeta abierta y sus manos, seguras firmes, acostumbradas a trabajar sin apuro. Cada parte se limpiaba con precisión, no por rutina, por respeto. No se trataba de prepararse para algo, no había urgencia. Se trataba de entender que las herramientas, como los principios, deben mantenerse en buen estado, especialmente en los tiempos en que la paz parece estable. Desde su posición, podía ver el horizonte de tierra abierta, las colinas lejanas, la cerca de madera, la sombra del cobertizo, alargándose con la luz del ocaso. No había movimiento, ni amenazas, pero él observaba igual, no por miedo, sino por responsabilidad. Sabía lo que muchos olvidan: la libertad no se hereda, se protege, no se ruega, se sostiene, no se impone, se vive con dignidad. Jack no buscó esta batalla, no salió a pelear, él solo quería vivir en paz, como cualquier otro hombre honesto, pero la batalla vino a buscarlo, y cuando luego lo encontró preparado, porque no todos los combates se libran con ruido. Algunos empiezan con un papel, una palabra falsa, una mirada malintencionada, y para esos combates hacen falta personas que no se asusten ante el engaño, personas que no se rindan cuando están solos, personas como Jack Morrison. Él no levantó la voz, no cruzó la línea, simplemente defendió, con calma, con orden, con la verdad de su lado. Max, su perro, dormía a sus pies tranquilo, confiado. El mundo, por ahora, estaba en orden. Y aunque nadie lo sabía, aunque los titulares ya hablaban de otras cosas, el comandante seguía vigilando, no por hábito, por deber, porque cuando una Hoa falsa intentó quitarle sus escopetas, no sabía que estaba enfrentando a Jack Morrison, comandante de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Y ese tipo de hombres no olvidan cómo se protege una línea.